Hola a todos amigos, bienvenidos a Tierno Imperio. Además de la panadería y la pastelería, tengo otra afición desde que era pequeño, que son los videojuegos. Pues bien, tengo un amigo en internet que se llama Miguel Ángel, aunque todos en el mundillo de los videojuegos lo conocemos como Slobulus, que además de su presencia en las redes sociales, tiene un canal en YouTube denominado El Rincón de Slobulus. Es un canal dedicado a videojuegos, tanto retro como actuales. Pues bien, en dicho canal acaba de conseguir los 50.000 suscriptores. Y como homenaje a esos 50.000 suscriptores, además de agradecerle todo el tiempo invertido en la realización de esos fantásticos vídeos que nos hacen felices a todos los que lo seguimos, pues he decidido elaborarle su propia tarta. Pues bien, en un momentito me dispongo a preparar los ingredientes y enseguida estoy de vuelta. Bien, pues aquí tengo los ingredientes necesarios para la elaboración de esta tarta Slobulus. Para la elaboración de las planchas de bizcocho vamos a necesitar harina floja, azúcar, huevos a temperatura ambiente, aunque les vamos a dar un calentón en el microondas para facilitar o incluso triplicar la emulsión de los mismos, como hacemos siempre, una pizca de sal, aroma de vainilla líquido y como ingrediente sorpresa y estrella, Nesquik, que como es la bebida preferida de mi amigo Slobulus, no podía dejar de añadirle Nesquik a una tarta elaborada para él. Para el relleno necesitaremos nata con 35% de materia grasa que la vamos a montar con azúcar. Y para la decoración final vamos a elaborar un glaseado de chocolate para el cual vamos a necesitar cobertura de chocolate al 70% de cacao, agua y azúcar para elaborar un almíbar y como decoración final unas bolitas de chocolate. Bien, pues una vez presentados los ingredientes, lo primero y primordial, como siempre hacemos, es coger la nata y volverla a introducir en el frigorífico, ya que tiene que estar muy fría para montarla después. La reservamos ahí en el frigorífico y se mantendrá entre 0 y 5 grados, que es la temperatura idónea para montarla después. Y el siguiente paso es coger los huevos y los vamos a calentar un poquito junto con el azúcar, que como ya os he dicho antes, esto facilitará o incluso triplicará la emulsión. Agregamos el azúcar y con ayuda de un batidor manual vamos a mezclar bien. Vamos a batir en primer lugar un poquito los huevos con el azúcar. Simplemente para mezclar bien el azúcar. Y ahora les vamos a dar un pequeño calentón en el microondas a intervalos de 20 o 30 segundos hasta alcanzar la temperatura idónea para emulsionarlos, que suele ser entre unos 40 grados, 35-40 grados. Por lo tanto, en intervalos de 20 segundos... Bien, queda todavía un poquitín, 20 segundos más. Bien, ahora sí que los tenemos. Tenemos que ir controlando la temperatura del microondas en intervalos de 20 segundos para evitar la coagulación de los mismos huevos. Bien. Para la emulsión de los huevos, hoy vamos a utilizar la batidora eléctrica con el accesorio de batidor, como no. Lo primero que tenemos que hacer es echarlos al bol de batir. Que por si no os habíais dado cuenta, este bol no es apto para microondas, por eso los he tenido que calentar en uno de cristal, que sí que es apto para microondas. Ponemos el accesorio de seguridad para evitar salpicaduras. Para facilitar la emulsión de los huevos también vamos a añadir la pizca de sal
muy importante, ya que va a retener el agua y va a facilitar la emulsión. Un poquito de aroma de vainilla líquido, muy poquito porque aromatiza muchísimo, como os digo siempre. Un chorrito nada más. Y procedemos a batir primero en marcha lenta. Una vez que han espumado ya un poquito los huevos con el azúcar y el aroma y la sal y demás, pues les vamos a dar a marcha media alta hasta que espumen ya, incluso tripliquen el volumen como os he dicho antes. Bien, como podéis observar, ha aumentado considerablemente el volumen de los huevos debido a la gran captación de aire que tienen. Y el siguiente paso es agregar la harina junto con el Nesquik tamizado, como siempre hacemos, y lo vamos a mezclar con una lengua de cocina, evitando bajar lo que es la emulsión que hemos conseguido hasta ahora. Por lo tanto, cogemos la harina y el Nesquik. Más o menos yo lo tengo calculado a ojo. Mezclamos bien la harina con el Nesquik. Bien, y ahora, con ayuda de un colador de malla, o también denominado cedazo, pues procedemos a tamizar la harina con el Nesquik. Lo hacemos en varias veces. Ahora que ya llevamos, por ejemplo, la mitad, pues vamos a comenzar ya con la mezcla. Como os he dicho, con una lengua de cocina y movimientos envolventes. ¿Veis? De esta manera mezclaremos bien la harina con el Nesquik y evitaremos bajar la emulsión que hemos conseguido con los huevos. Debido a la densidad de la harina, a diferencia de la que tienen los huevos emulsionados, pues seguramente si irá al fondo, pues tenemos que rascar un poquito el fondo, ¿veis? Pero siempre con movimientos envolventes. Bien, ya tenemos todo añadido a la mezcla y seguimos. Bien, pues una vez que tenemos ya mezclada toda la harina con el Nesquik, el siguiente paso ya es dejarla aquí reposando 5 o 10 minutos para que se homogeneicen bien todos los sabores y aromas y se estabilice un poquito lo que es la masa. Y mientras voy a aprovechar para recoger la mesa de trabajo y ya pasaremos a escudillar. Escudillar es repartir por una bandeja de horno con papel sulfurizado la masa con la ayuda de una manga pastelera y una boquilla fina o lisa.
Y dentro de un ratito, 5 o 10 minutos como ya he dicho, pues nos volvemos a ver y procedemos a escudillar. Bien, pues una vez que ha transcurrido el tiempo de reposo de la masa, he aprovechado también para recoger un poquito la mesa de trabajo y para poner a precalentar el horno a 250 grados con la resistencia de arriba y de abajo. Para la cocción de las planchas de bizcocho es necesaria una temperatura alta durante muy poquitos minutos. Entonces cogemos una manga pastelera con una boquilla lisa o fina y vamos a proceder a repartir en la bandeja de horno con papel sulfurizado la masa de las planchas de bizcocho. Como siempre os he dicho, podemos perfectamente hacerlo con la mano, con la manga pastelera ayudándonos así con la mano, o bien podéis coger un bote, bien de cristal o de plástico del que tengáis, metemos la manga pastelera, forramos el bote con la manga y así tendremos las dos manos libres para poder trabajar. Pero bueno, si tenéis práctica podéis perfectamente coger con la mano, ¿veis? Llenamos la manga. No os preocupéis porque con ayuda de la pinza vamos a evitar que se nos caiga por debajo la masa al estar un poquitín líquida. Cerramos la manga. Y pasamos a escudillar. Esto en pastelería se denomina escudillar. ¿Veis? Repartimos bien toda la masa por toda la bandeja. Ahora cogemos con una espátula de codo que se llama y procedemos a extenderla bien. No importa si no nos llega hasta los extremos, ya que lo que vamos a aprovechar prácticamente es el centro de la plancha. ¿Veis? Simplemente que tenga la misma altura por toda la superficie. Bien, más o menos. Ya está. Ahora le tenemos que dar unos pequeños golpes contra la mesa para eliminar las posibles burbujas que haya por el centro de la masa y tenemos que meterla a cocer. En el caso de mi horno gira en torno a los 210-220 grados durante 6-7 minutos. Pero bueno, ya depende del horno de cada uno, como os digo siempre. La introducimos pues. Bajamos la temperatura a 210 grados y ahí estará con la resistencia de arriba y de abajo, muy importante, alrededor de 6 o 7 minutos. En un ratito, cuando ya esté cocida, nos volvemos a ver. Bien, pues una vez que han transcurrido los 7 minutos de cocción de la plancha de bizcocho, vamos a sacarla ya del horno, que yo creo que ya estará cocida. Como veis ha salido un poquitín oscura de color. Esto es debido al Nesquik que incorpora la propia masa. Y ahora cogemos con un palillo de madera y justo en el centro pinchamos para verificar que sale completamente seco. Eso significa que está completamente cocida. Por lo tanto, 7 minutos a 210 grados con la resistencia de arriba y de abajo es el tiempo y temperatura idóneos para la cocción de las planchas de bizcocho, por lo menos en mi horno. Y ahora, para desmoldarla, cogemos un papel sulfurizado exactamente de las mismas características y dimensiones del que hemos utilizado para cocer la plancha. Lo ponemos encima. Mucho cuidado porque ahora estará caliente la plancha. La sacamos a la mesa, le damos la vuelta y ahora sería
ir eliminando el papel poquito a poco para evitar que se rompa. Y este papel, como tiene partículas de huevo, pues higiénicamente ya no es aconsejable utilizarlo. Pues bien, exactamente igual que esta plancha de bizcocho, tengo que elaborar dos más. Por lo tanto, cuando tenga ya las 3 planchas de bizcocho, nos volvemos a ver y ya procederemos al montaje de la tarta. Bien, pues una vez que tenemos ya las 3 planchas de bizcocho elaboradas, ¿veis? 1, 2 y 3. Las he cortado a la medida de este marco ajustable que tengo y nos va a servir para el montaje de la tarta. Con esta bandeja que nos va a servir como base. Bien, pues el siguiente paso es coger una cazuelita y ponerla al fuego. Fuego medio alto, donde vamos a elaborar un almíbar para emborrachar el bizcocho. Esto es totalmente opcional, hay gente que le gusta emborrachar el bizcocho, hay gente que no, simplemente le da un baño de almíbar sin licor. Yo en este caso voy a utilizar moscatel, que es lo que más me gusta para emborrachar los bizcochos, aunque hay gente pues que utiliza Cointreau o puede utilizar cualquier licor de frutas o pacharán, en fin, hay una serie de licores que van muy bien indicados para esta labor. Entonces cogemos la cazuelita, agregamos la proporción que queramos de agua, depende del almíbar que queramos. Si por ejemplo queremos guardar en el frigorífico para una sucesiva elaboración, pues no hay ningún problema. Agregamos el azúcar, que tiene que ser un poquitín menos de la proporción de agua. Lo mezclamos bien y esperamos a que comience la ebullición del agua. En el momento que empiece la ebullición, que como sabréis es a 100 grados, pues ya comenzaremos con la escala de elaboración del almíbar. La vamos a dejar en torno a 100-105 grados, que es más o menos un punto de hebra floja. Y en el momento que ya tengamos el almíbar elaborado, lo apartaremos del fuego y agregaremos el moscatel. Bien, ya lo tenemos, lo retiramos del fuego y ahora, cuando ya frene un poquito la ebullición, cogemos el licor que hayamos escogido, en este caso os recuerdo que ha sido moscatel, lo agregamos y ahora simplemente con el calor del agua se evaporará el licor, que ya sube bastante aroma. Y ya lo podemos echar en otro recipiente. Bien, reservamos aquí el almíbar, que se temple un poco y después lo utilizaremos para emborrachar el bizcocho. Bien, pues ahora tenemos que hacer más o menos el mismo proceso, ponemos la misma cazuelita al fuego y vamos a añadir la misma proporción de agua que de azúcar. Esta vez sí que es la misma proporción. Antes para el almíbar de emborrachar el bizcocho era un poquitín menos de azúcar que de agua, pues esta vez la misma cantidad. Y hacemos exactamente lo mismo. Elaboramos un almíbar en el mismo punto más o menos, a partir de 100 grados unos 10 o 15 segundos y ya estará. Y con esto vamos a elaborar un glaseado de chocolate que nos va a servir luego para la decoración. Esto nos sirve perfectamente para bañar tartas o bien para echarlo en un cornet de papel o bien en una manga pastelera de estas desechables de un solo uso de plástico y podemos utilizarlo pues para escribir nombres en las tartas o como ya os he dicho para glasear la tarta. Bien, ya ha comenzado la ebullición,
10 o 15 segundos y ya lo retiramos del fuego. Bien, lo retiramos del fuego, lo apagamos ya. Y ahora con el mismo calor lo que tenemos que hacer es coger la cobertura de chocolate al 70% de cacao que teníamos aquí y echarla. Con el mismo calor del almíbar se comenzará a derretir el chocolate y nos va a crear una especie de glaseado como ya os he dicho antes. Tiramos esto ya. ¿Veis? Ya tenemos casi derretido el chocolate por completo. Y esto, si bañamos una tarta con este glaseado, le dará un brillo excepcional. Bien, y ahora ya tenemos completamente elaborado el glaseado. Cogemos en el mismo recipiente que teníamos el chocolate para no manchar otro y lo vertemos. Así ya se templará un poquito hasta el momento que lo decidamos utilizar. Bien, y el siguiente paso es montar la nata para el relleno de la tarta, que os recuerdo que la tenemos en el frigorífico enfriando de 0 a 5 grados porque es la temperatura idónea para que se monte perfectamente. Vamos a buscarla al frigorífico. Para montarla vamos a utilizar otra vez la batidora eléctrica. Os aconsejaría incluso que estuviese también fría lo que es la batidora, metiéndola al congelador, y el bol, que esté también frío para mientras esté montando la nata, que conserve esa temperatura fría que necesitamos. Bien, pues cogemos el batidor, lo ponemos en la máquina. En el momento que esté semi-montada añadiremos el azúcar en forma de lluvia, que semi-montada os recuerdo que es cuando pasamos el dedo o la varilla deja surco, pero al agitar el bol ese surco desaparece. Ese sería el estado semi-montada. Es el momento de añadir el azúcar. Por lo tanto, le damos marcha lenta media de momento. Una vez que ya ha espumado, le damos a velocidad media alta. En el momento que ya la tenemos semi-montada, como os he dicho, agregamos el azúcar en forma de lluvia. Y seguimos batiendo en velocidad media alta hasta que ya esté completamente montada, sin pasarnos porque haremos mantequilla. Bien, ya tenemos la nata completamente montada. ¿Veis? Así es como tiene que quedar la nata montada, con esta textura. Muy aireada, ya que la nata tiene una captación de aire del 240%. Bien, y ahora lo que vamos a hacer va a ser montar la tarta. Apartamos la nata, cogemos el marco ajustable que tenemos con la bandeja de base y cogemos las planchas que teníamos ya aquí cortadas.
como veis, se adaptan perfectamente. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger el almíbar que hemos elaborado antes y vamos a ir bañando lo que son todas las capas de bizcocho. Esto ya es a gustos de cada uno, la cantidad de almíbar para emborrachar el bizcocho. Así, empapamos bien el bizcocho. Y ahora cogemos un poquito de nata. Tenemos que poner la misma cantidad de nata para las 3 capas. Más o menos. Así, extendiéndola bien. Para este caso voy a utilizar lo que sería a lo mejor una espátula de codo, lo que pasa es que no tengo espátula de codo tan pequeña para este marco. Entonces voy a utilizar como un dispensador de tarta, que esto me va a servir perfectamente. Bien, ya tenemos la primera capa de bizcocho con la nata. Cogemos la siguiente y la ponemos justo encima. La aplastamos así un poquito, por si nos ha quedado alguna zona irregular. Esto lógicamente, como os digo siempre, con las manos bien limpias cuando manipulamos cualquier tipo de alimento. Bien, y ahora hacemos lo mismo. Emborrachamos un poquito el bizcocho con el almíbar. Así suficiente. Cogemos de nuevo nata y más o menos la misma capa que antes. Vamos ahora ya a extender. Perfectamente podemos darle la vuelta al marco, a la bandeja, así, para llegar a todas las esquinas. Bien, ya tenemos la segunda capa y ahora ya cogemos la última. Y la ponemos en la superficie. Aplastamos un poquito. Es importante que la de la superficie sea la parte seca del bizcocho, por así decirlo. La parte esponjosa no. La parte esponjosa es mejor que esté boca abajo para que absorba lo que es la textura líquida de la nata y se esponje un poquito más. La parte de arriba nos interesa que esté un poquitín seca para que se extienda bien la nata ahora por encima, para darle la última capa. En este caso ya no vamos a emborrachar el bizcocho más, porque ahora lo que nos interesa es extender la nata y que se quede estable. Una cosa que no os he dicho es que la nata, por ejemplo en los establecimientos de pastelería, para que se mantenga la estabilidad de la nata durante mucho más tiempo, porque la nata cuando lleva ya pues unas horas o incluso un día montada, pues tiende a derretirse, por así decir. Las burbujas de aire desaparecen y se vuelve líquida. Por lo tanto, existen en el mercado unos estabilizantes de nata que sirven muy bien. Luego también podemos sustituirlo, si no lo conseguimos el estabilizante, podemos sustituirlo por ácido ascórbico.
Y en último caso ya, un poquitín de manera casera, podemos utilizar fécula de maíz o también denominada maicena. Eso retendrá la humedad y por lo tanto se mantendrá montada durante más tiempo. Como ya os he dicho, para mantenerla en un expositor, por ejemplo, nos viene perfectamente. Bien, vamos a darle ya la última capa de nata. Esta capa sí que tiene que ser un poquitín más fina, ya que va a ser lo que es la superficie de la tarta. Entonces no nos interesa que haya muchísima nata encima. Así ya será suficiente. Bien, ya tenemos la nata bien extendida. Es importantísimo que la nata de la superficie nos quede lo más lisa posible, ya que luego va a ir la decoración encima. Ahora el siguiente paso es coger un poquito de papel film, que también nos va a ayudar a que la superficie esté lo más lisa posible. Lo estiramos bien. Cogemos un cuchillo, cortamos el papel film, con cuidado de no rasgarlo. Y ya estiramos todo lo que podamos el papel, que nos quede lo más liso posible. Y ahora ya cogemos la tarta y la debemos de introducir en el congelador. Mínimo 3-4 horas para que se congele un poquitín, se asienten bien todos los ingredientes con el bizcocho y podamos manipularla luego más fácilmente para la decoración. Por lo tanto, la introducimos en el congelador. Y ahí la tendremos, como ya digo, 3-4 horas, dependiendo de cómo se vaya congelando, ya que es una tarta no muy grande, pues ese será el intervalo de tiempo que tardará. Mientras yo recogeré y luego en un ratito ya, cuando ya se ha congelado por lo menos parcialmente la tarta, pues nos volvemos a ver. Bien amigos, transcurridas ya 3 horas desde que metimos a congelar nuestra tarta Slowbulus, vamos a comprobar si está ya por lo menos parcialmente congelada. Sí, parece ser que está ya en bloque. Retiramos el papel film. Comprobamos que efectivamente casi congelada está. Y ahora cogemos una puntilla de cocina y procedemos al desmoldado. Con mucho cuidado. Veremos que se va despegando. A ver si por aquí se puede ver mejor. Como veis, se pueden ver las diferentes capas, bizcocho nata, bizcocho nata. Se pueden apreciar. Se podría dejar así la tarta porque ya es bastante vistosa por las capas que tiene,
pero también le podíamos añadir un poquito de granillo. Cogemos granillo así, directamente. Muy poco, simplemente para darle un poquito de vistosidad. Bien, yo creo que así ya es suficiente. Cogemos una blonda y vamos a pasar la tarta a la blonda. Nos podemos ayudar con una espátula. Como tenemos la tarta parcialmente congelada, pues nos va a resultar un poco más fácil. Así, concentrada. Como vemos, nos ha quedado perfecta de tamaño para esta blonda. ¿Veis? Y ahora ya nos queda pues decorarla como nosotros queramos. A mí particularmente no me gusta decorar mucho las tartas, me gusta que se vean bien las diferentes capas que lleva, por ejemplo en este caso, o la nata por encima, etc. Pero, como es para un regalo para mi amigo, pues le vamos a hacer alguna decoración. A ver que me lo piense. Y ahora le vamos a poner un pequeño detalle que nos falta, que va a hacer muchísimo más llamativa y apetecible si cabe la tarta, además de personalizada, por supuesto. Vamos a coger las bolitas de chocolate que tenemos aquí, que tenemos chocolate con leche, chocolate negro y chocolate blanco. Pues lo que yo he pensado hacer es ir poniendo bolitas de diferentes sabores, con leche, chocolate negro, con leche, chocolate negro, y así vamos a ir rodeando la tarta. Bien, y así yo creo que ya está completamente finalizada la tarta. El nombre de Slowbulus, 50.000 suscriptores, el personaje de Pac-Man y las bolitas que se tiene que ir comiendo en el videojuego, incluidas las blancas, que son las que vuelven inofensivos a los fantasmas para poder comérselos al personaje. Y yo creo que más personalizado no puede estar. Y ahora solo queda ya esperar a que se solidifique por completo el chocolate de la decoración, que os recuerdo que como estaba la tarta congelada, pues el frío hace que solidifique bastante pronto, en torno a unos 5 minutitos, justo para que me dé tiempo de recoger toda la mesa de trabajo y ya volveremos con la despedida ya del vídeo. Bien, amigos Slowbulus, aquí tienes tu tarta completamente personalizada. Es mi manera de darte la enhorabuena por esos 50.000 suscriptores. Espero que consigas muchísimos más, ya que te lo mereces.
Y además de darte las gracias por toda esa cantidad de tiempo que inviertes en la realización de esos fantásticos vídeos que nos encantan a muchos, ya que nos retrotraen a nuestra infancia relacionada con videojuegos, desde el paso de los ordenadores de 8 bits como el MSX o el Spectrum, que fue mi caso, pasando por las videoconsolas de 8 bits, hasta las actuales, incluido el PC, del que también soy usuario. Bien, espero que te haya gustado la tarta y esta pequeña dedicatoria, y te seguiré viendo en los vídeos diariamente, y te mando un fuerte abrazo, genio. Y a los demás, si os ha gustado el vídeo, podéis darle a me gusta tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube, o bien me podéis enviar un correo electrónico a tiernoimperio@hotmail.com y ahí me podéis hacer llegar lo que vosotros queráis, como siempre os digo. Y nada, ya solo me queda mandaros un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente elaboración, amigos.